Shalom, bienvenidos a el Bet Bnei Zion Podcast. Hoy, nos sumergimos en una historia central, ¿no? Pesaj. Vamos a mirar juntos, con la Torá y otros textos en mano, lo que fue la 10ª plaga, la preparación para salir y el significado que tiene hoy para nosotros. Así es. Queremos, desentrañar un poco este evento tan definitorio. Analizaremos esa advertencia final, la obediencia que se pidió, el juicio divino y, claro, la redención. Y cómo todo ese simbolismo de Pesaj se conecta profundamente con nuestra fe. Empecemos justo ahí, con la advertencia final. Es fuerte recordar que Moshe, aunque Faraón le dijo que no volviera, igual se presentó una última vez. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 11 sobre eso? Nos relata un momento de máxima tensión. Moshe, siguiendo instrucciones de Adonai, anuncia lo último, ¿no? La plaga final, la muerte de los primogénitos en Mitzraim, cerca de la medianoche. Y el texto dice que Moshe salió de allí muy enojado. Y en medio de esa tensión se marca una diferencia muy clara. Exactamente. Lo leemos en Éxodo capítulo 11, versículo 7. Adonai promete que contra todos los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua. Esto es clave. Subraya que el juicio no era al azar, no era indiscriminado, era una acción de Adonai como juez justo. Una respuesta a tanta opresión, a la idolatría, y cumpliendo su palabra revelada, como dice Amós capítulo 3, versículo 7, Adonai siempre revela sus planes. Esa diferencia nos lleva directo a las instrucciones para Israel, para protegerse y prepararse. Eso está en Éxodo capítulo 12. ¿Cuáles eran esos puntos clave? Eran instrucciones muy precisas, y se debían seguir con fe. El día 10 del mes, tomar un cordero, uno por familia, y sin defecto alguno. Ajá, sin defecto. Ese cordero se guardaba hasta el día 14, y al atardecer se sacrificaba. Su sangre se recogía y se ponía en los postes y en el dintel de la puerta, con hisopo. La sangre como señal, pero la comida también era especial, ¿verdad? Tenía sus reglas. Ciertamente. La carne del cordero asada al fuego, no cruda, no hervida. Y se comía con matzot, los panes sin levadura, y con maror, las hierbas amargas. Que recuerdan la amargura de la esclavitud. Exacto. Y muy importante, comerlo deprisa. ¿Listos para salir? Ceñidos, con el calzado puesto, el bastón en la mano y, crucial, quitar todo el hametz, toda la levadura de las casas. Antes. Cada detalle tiene como un peso, ¿no? El cordero sin defecto. ¿Qué simboliza? Bueno, las escrituras después, como en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7, lo conectan directo con el Mashiach, nuestro Cordero Pascual. La sangre en las puertas, como explica Éxodo capítulo 12, versículo 13, era la señal, la prueba visible de fe y obediencia que traía protección divina cuando pasara el destructor. Es la fe en acción. Sí. Hebreos capítulo 11, versículo 28 resalta justo eso, la fe de Moshe al instituir la Pascua y aplicar la sangre. Y el hametz y la matzá, ¿qué representan ahí? El hametz, la levadura, es símbolo del pecado, de la corrupción, algo que hay que sacar. La matzá, por otro lado, representa pureza, la rapidez de la salida, una vida nueva sin esa corrupción. Pablo lo explica bien en 1 de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Entendido. Incluso el hisopo, que se usó para la sangre, nos recuerda la purificación, como en el Salmo 51, versículo 7. Y comer la carne, se entiende como recibir el sustento espiritual de Adonai, algo que resuena en las palabras de Yeshua en Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Y entonces llega la medianoche. Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. El juicio y la liberación. Un momento terrible, solemne. Adonai cumple lo anunciado. Muere todo primogénito en Mitzraim, desde el hijo de Faraón hasta el del cautivo, incluso el de los animales. El clamor en Egipto debió ser inmenso. Terrible. Y como Adonai había dicho en Éxodo capítulo 12, versículo 12, fue también un juicio contra los dioses de Egipto. Demostró que no eran nada.
Es un eco trágico del propio decreto de Faraón contra los niños hebreos en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Y ahí sí, en medio de ese horror, Faraón finalmente cede. Totalmente. Llama a Moisés y a Aarón en plena noche. Les dice, váyanse ya. Con todo. Hay fuentes que sugieren que incluso algunos egipcios, viendo el poder de Adonai, buscaron refugio con Israel esa noche. Reconocieron al Dios verdadero. Impresionante. Y antes de irse, Adonai ya les dice cómo recordar esto. ¿Por qué es tan central el mandato de enseñar Pesaj a los hijos, a las siguientes generaciones? Porque la fe vive cuando se recuerda y se transmite. Es vital. En Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 27, se establece Pesaj como estatuto perpetuo, para siempre, y se ordena explicarles a los hijos. Este es el sacrificio de la Pascua para Adonai. No es solo historia, es hacerlo propio. Exacto. No es solo un cuento viejo, es revivir la redención. Como dice Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, hay que contar la historia en primera persona. Mi padre fue un arameo errante. Así cada generación se conecta con esa liberación original. Hemos visto entonces la advertencia, la obediencia con el Cordero, la sangre que protege, la liberación. Y este mandato clave de recordar y enseñar son los pilares de Pesaj. Sí, y todo esto, nos deja pensando, ¿no? Miqueas capítulo 6, versículo 8 nos dice, ¿qué pide Adonai? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Si uno piensa en Pesaj, en la fe para poner la sangre, la obediencia justo antes del juicio, la gratitud por ser liberados, ¿no es eso una lección poderosísima sobre cómo caminar humildemente con Adonai, buscando su justicia, su misericordia en nuestra propia vida hoy? Una reflexión muy profunda para cerrar. Es algo para meditar ciertamente. Shalom.